es el estrés. El estrés está considerado por estos médicos internacionales como el enemigo principal de la salud. ¿Y qué es el estrés? Es un estado de ansiedad por dentro, de desesperación, de nerviosismo, de preocupación, que nos roba absolutamente todo de la vida. No se puede vivir con una mujer estresada ni con un hombre estresado, ¿verdad? Porque precisamente crea tensión, una persona que para todo brinca, que nunca está contento, nunca se ríe, no puede descansar. Llegan aquí a las vacaciones y se trae su computadora y sigue trabajando en lugar de saber que cuando es descansar, es descansar. Y olvidarte de hijos y olvidarte de todo y concentrarte en algo que le dé tranquilidad a tu alma, porque el estrés descompone completamente, como lo vamos a ir desarrollando, nuestra salud. Abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo del 25 al 34. Esa va a ser nuestra cimentación, nuestra plataforma teológica, bíblica, para poder desarrollar y entender qué se encuentra detrás de este enemigo del matrimonio principalmente. Mateo 6, 25 al 34. Es Jesús hablando a sus discípulos, iban caminando. Voy a dar un poquito de trasfondo. Ustedes saben, Jesucristo no usó caballos, no usó burros, no usó camellos, desde luego que no había camellos ahí en Israel todavía, etcétera, etcétera. Siempre caminaban con los discípulos y Jesús sabía lo que pensaba la gente alrededor. Él era Dios, sabía perfectamente, sabía quiénes iban a creer y sabía quiénes no iban a creer. Sabía quién se acercaba a Él con una motivación equivocada y malos pensamientos y quién se acercaba a Él con un corazón realmente que quería buscar la verdad y quería encontrar la salvación. Entonces se dio cuenta que la mayor parte del tiempo sus discípulos, cuando iban caminando, irían preguntando: ¿y hoy en la noche habrá algún Holiday Inn para hospedarnos? ¿Qué vamos a comer mañana? Oye, el maestro, pues, hoy no trajimos tortas ni lonche. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y la familia que dejamos, qué vamos a hacer con ella? Etcétera, etcétera. Entonces, Jesús, aprovechando este estado emocional muy negativo del alma humana, en la cual siempre nos estamos preocupando: ¿qué voy a comer? ¿Qué pasa si mi esposo se muere? ¿Y si me quedo sin seguro social? ¿Y si mi hija se casa con una persona no adecuada? ¿Y si mi hijo no se convierte? Siempre estamos rodeados, asediados de pensamientos hacia el futuro, y el problema es que creemos que la solución está en nosotros y que lo podemos controlar. Y no podemos controlar absolutamente nada. Cuando queremos tener todos los hilos de nuestros hijos, del trabajo y de todo, es cuando viene el estrés. Cuando creemos que podemos nosotros hacer algo para poder detener la ansiedad interna que causa el estrés. Entonces Jesucristo comienza diciéndoles: por lo tanto les digo, no se afanen por vuestra vida. ¿Qué han de comer? ¿Qué han de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué han de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves de los cielos, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, por mucho que se estrese, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan?
Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué cosa? Serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana. El día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos primero a revisar este mensaje un poco más, con más detenimiento. Y la primera palabra que usa Jesucristo es palabra griega merimao, con M de mamá, afanarse. No se afanen, merimao. Esta palabra significa: no permitas que ninguna cosa externa. Se cayó el dólar, el petróleo va a subir, Israel va a caer esto, han invadido Ucrania, por aquí, por allá, y ya no hay criptomonedas, nos van a mandar marcar, están marcando ya con biometría y quieren que todas las personas tengan una marca digital. No haya nada absolutamente a nuestro alrededor que entre a nuestra vida y nos robe un estado de paz. Ahora, esta paz interna es imposible de poder mantenerla sin tener al Espíritu Santo. Una persona no cristiana, ¿qué es lo que hace? Ecuanil, Prozac, Valium, pastillas tranquilizantes. O pásame un whisky. Todas las películas, ¿están nerviosos? Sírveme una copa, ¿no es cierto? Inmediatamente solucionan con 3 o 4 de tequila su estado. O no, todas las mujeres son igual y se van con otra mujer. Siempre buscando puertas falsas para huir de la realidad. Porque no tienen la forma de enfrentar la realidad en sus 5 sentidos. Entonces el alcohol, las drogas, el sexo, los placeres, el trabajar demasiado, son puertas falsas. Esa persona está huyendo de la realidad y está buscando en algo que va a empeorar su situación, la solución que solo Jesús nos puede dar. No se afanen por vuestra vida. Y casi siempre es qué vamos a comer mañana, o si vamos a tener el mismo trabajo, o si lo vamos a mantener, qué vamos a beber, el vestido, etcétera, etcétera. Y ahora Jesús nos dice en el versículo 25, ¿estás vivo? Sí. Pues si estás vivo, ¿quién crees que hoy en la mañana te dio la respiración para que amanecieras? Tú. Entonces, si tienes la vida, no es la vida más que lo que tú crees que no vas a tener. Si te estoy dando la vida y te estoy permitiendo que sigas respirando, porque tu respiración yo la controlo, y el día que tú mueras yo lo controlo, y el día que tú tengas algo, yo voy a saber cuándo vas a morir. Si te mantengo con vida, ¿crees entonces que si eres mi hijo y eres mi hija, te va a faltar algo? No. Entonces, cállese pues. Decía mi papá, no chille, agarre piedras. Y vean ustedes en el versículo 26 el ejemplo que nos da. Mira los pajaritos del campo. Nunca verás a un pajarito depositando granitos en Bancomer, ni en Banamex, ¿verdad? Ni en Bank América. Nunca un pajarito sale en la mañana,
pillo, 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 y agarran sus gusanitos y llega con su esposa la pajarita, y mañana a lo mejor no vamos a tener, y le dice la pajarita, pues vamos a enterrarlos, porque a lo mejor pasado mañana no tenemos más lumbrecitas que poder comer. Nunca, nunca, nunca guardan la comida los pájaros. Y amanecen todos los días. Ni tampoco siembran lo que están recogiendo. Ellos no lo sembraron. Esas lombricitas, ¿quién se las dio? Dios. Entonces, miren los pajaritos del campo. Ellos no siembran ni están pensando en guardar para mañana. Dios les puso un chip, un código, ¿verdad?, encriptado, genético, para que reaccionen de esa manera y para que sirvan de ejemplo a nosotros los seres humanos. Todo lo que está en la creación es un ejemplo del amor, la provisión y la fidelidad de Dios. La tierra la creó Dios con una atmósfera que llega a 6-7 kilómetros, ya no puedes respirar después de 7 kilómetros, llegamos al espacio sideral y toda la atmósfera tiene una combinación de nitrógeno, más o menos 95-93%, oxígeno y otros gases, que no encuentras saliendo de la atmósfera en ningún planeta de nuestra Vía Láctea, en ningún planeta, en ninguna otra galaxia. La Tierra tiene un movimiento especial de 24 horas que gira sobre su eje y se traslada en 365 días alrededor del Sol perfectamente, y Dios tuvo la meticulosidad, el detalle de poner en diferentes posiciones la Tierra respecto a la posición con el Sol para que tengamos primavera, verano, otoño e invierno y no nos aburramos, nos vamos a aburrir con la misma estación los 365 días al año. Y la distancia exactamente que tiene la Tierra del Sol es perfecta para que no nos quememos y podamos sobrevivir. Todos estos detalles que uno pasa por desapercibidos porque ya perdimos el sentido del asombro y de fijar alrededor, qué maravilloso es Dios. Mira nomás ayer, qué puesta del sol, qué inmensidad del océano. Qué increíble las nubes, todo eso está controlado por Dios. Los pajaritos del campo, a mí me encanta ver todos los pajaritos, cómo hacen así, a veces mueven las alas y de repente plum, comienzan a planear. Es precioso. Ayer veía yo los pelícanos que se acercaban, no sé si los vieron ustedes, aquí está el mar, vienen los pelícanos y volaban a 50 centímetros de la superficie, así, buscando peces. Y encuentran uno, ¡pum!, y se mete y se lo sacan. Y entonces se vuelven a elevar otra vez. Dios así los hizo, así los diseñó. Todo esto nos muestra la perfección y la grandeza de Dios. Entonces, si Dios tiene cuidado de las plantas, de los pajaritos, de las aves, Él dio su vida por ti y por mí. Dio su vida por nosotros. Y miren las flores del campo. Dice, ¿quién podrá darle la belleza a una rosa, los colores de un pavo real, la cantidad de colores de la puesta del sol? ¿Quién podrá imitar la grandeza y la forma en la que Dios, el arte divino en la que Dios tiene por todos lados? Entonces, ¿por qué te preocupa vestirte de china poblana? ¿Por qué te preocupa? Es que tengo que vestirme con Dior o Carolina Herrera. Porque aquí tiene que decir Dior y Carolina Herrera para que sepan que soy de la High Society. ¿Sabes una cosa? Ve a Tepito, a México, y vas a encontrar imitaciones mejor que la de Dior y que la Carolina Herrera. Y además esa bolsa de Carolina Herrera que te cuesta 10,000 pesos o $1,000, $2,000, ¿sabes una cosa? En 2 años ya no lo vas a querer, porque viene otro modelo y otro modelo y otro modelo. Y te compras una imitación, digo, desde luego que no, pero que sea una imitación verdadera, no que la haya producido Carolina Herrera,
pero algo que se parezca, que te dura 10 años más, porque tiene la piel de burro. Entonces, entramos a un círculo donde queremos formar parte de una sociedad que se viste de tal manera, que hace eso, que hace. Y Dios no está en contra de eso tampoco. Está en contra de que tú te afanes en que tiene que ser Carolina Herrera. Y si no tienes, pues me pongo, ¿verdad?, un zarape, o un jorongo, o chanclas. Y hay veces en la vida, por ejemplo, nosotros tuvimos una época que éramos bien pobres cuando yo comencé de misionero entre Oaxaca y Guerrero. Se los digo, nos levantábamos en la mañana, Alan, mis hijos, y arrancábamos de los árboles las garañonas, los mangos. Yo tenía que ir a pescar y lo que yo pescaba era lo que comíamos. No amanecíamos absolutamente con nada garantizado. No teníamos refrigerador, teníamos una hielera así para que no se nos echara a perder la leche. Para dormir eran 4 colchones en el suelo con alacranes, porque en Acapulco había cantidad juntos. Nunca nos picaron, gracias a Dios, y así vivimos 3 años completamente en la pobreza. Porque yo estaba de misionero y bajaba y me daban ofrendas de 100 pesos al mes para comprar leche. A veces yo me paraba en el mercado en Acapulco en un cajón y comenzaba a predicar a la gente, y llegaba la marchante, me daba un pescado, me daban 2 manzanas o plátanos, y eso, lo que me regalaban en el mercado, lo llevaba a mi casa para comer. Y después de vivir esa pobreza y atravesar esa situación, ¿saben una cosa? Que le pierdes el miedo a la vida. Porque si en ese sentido, que yo no tenía trabajo ni tenía nadie, que ya era misionero y quería predicar, Dios nos sostuvo, comimos todos los días. Y a veces 2 pescados que había yo sacado del mar. A veces los mangos que nos comíamos, o las marañonas, que es una fruta en Acapulco que nos comíamos. Pero era todo, así lo pasamos. Y durante esos 2 o 3 años, nunca estuvimos enojados con Dios. Ni qué voy a comer. Era una paz que sobrepasaba el entendimiento. Y llegaban misioneros y Armando, que te traigo una caja de naranjas, te traigo unos mangos para que coma para mañana, te traigo litros de leche, porque ellos me enseñaron: no te afanes por tu vida, hermano. Mañana Dios te va a mostrar que milagrosamente te va a alimentar. Y le pierdes el miedo a la vida, compruebas que Dios vive. Dice el versículo 27: ¿y quién mucho de ustedes, porque se afane, podrá añadir a su estatura un codo? ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Tengo 1,50 de estatura. Quiero crecer más. 3 centímetros, 5 centímetros. Sigue brincando como chapulín 3 horas. No vas a aumentar tu estatura. ¿Por qué quieres afanarte de estar más alto si no puedes hacerlo? Por más que te afanes, no vas a alcanzar lo que tú estás buscando. Y así pasa exactamente. Vean los ejemplos: las aves, la comida, las flores y cosas tan tontas de querer alcanzar algo que no te corresponde. Pero yo les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy crece en la mañana, las flores, las azucenas, preciosas, y en la tarde se marchitan. Todo tiene, según la ley de la termodinámica, todo tiene un deterioro, una descomposición, todo se echa a perder. Estamos muriendo celularmente, tenemos que morir también nosotros. Y si esas flores ahorita las ves así y se echan en el horno y Dios las viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen por segunda vez diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Versículo 32, porque los gentiles, los gentiles en la Biblia es la gente que no tiene a Cristo. Los gentiles, ve tu familia, ve tus amigos, eso es exactamente
su forma de vivir. Siempre están buscando más dinero, mejor casa, mejor coche, que tampoco es pecado ambicionar un poco más, pero que eso que tú estás buscando no se convierta en una obsesión que te quite el sueño. ¿Me entienden? O sea, Dios quiere que te prosperar, nos quiere prosperar en diferentes áreas en el tiempo que Él considere, que si te prospera no te va a echar a perder. Hay muchos cristianos que Dios no les da las cosas que ellos quieren porque no han madurado espiritualmente. Y si Dios te da ese coche que buscas, o esa mejor casa que tú estás buscando, o ese mejor trabajo que tienes, y tú no estás preparado para recibir algo que después se va a convertir en tu perdición o en tu maldición, Dios lo detiene hasta que madures y Dios te lo da. Las personas gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe, Dios sabe qué necesitas. Dios no nos da lo que queremos tener, Dios nos da lo que necesitamos para vivir. Entonces tenemos que comprender eso. Nunca nos va a faltar algo que necesitemos para sobrevivir. Estoy hablando de casa, ropa y comida. Siempre tendremos un techo, tengo un petate de donde echarme y acostarme, tengo, no sé, fruta en la mañana para comer, o tengo agua para hidratarme, y eso me puede mantener. Padre, te alabo y te bendigo. Gracias por sostenerme. Y vendrá el tiempo cuando Dios podrá darte más, cuando tú madures y Él pruebe tu fe de que no te va a echar a perder el dinero. Porque el tener dinero en una posición de inmadurez, el dinero se convierte en tu maldición, como lo vamos a ver más adelante. Y la respuesta la encontramos en el versículo 33. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Búscame, dice el Señor. En la mañana, ten tu devocional, ponme en primer lugar en tu vida. La hora de los alimentos es sagrada. No eres, Señorcito mío, mi dulce compañía, déles esto a los que no lo tienen. En el nombre de Jesús, amén. Pon un perico mejor. Sin que nos demos cuenta, comenzamos a orar de una forma automatizada. Las mismas siempre. Dales esto a los que no lo tienen. Te pido que les dé a los que no lo tienen. En el nombre de Jesús, amén. Ya, o sea, ya no hay. Padre, gracias en esta tarde por estos chilaquiles tan ricos. Padre, gracias, estos huevitos. Gracias, Padre, porque nos sigue sosteniendo. Aprovechamos, estamos agarrados de la mano con la esposa, con nuestros hijos, a la hora de comida, el desayuno. Te pido por mi Pepito, Padre, síguelo fortaleciendo. Mi hija que está de viaje. Y en el momento de los alimentos, esa oración familiar tiene un poder como no nos imaginamos. Porque no nos hemos olvidado de que Él es el centro de nuestra vida y de nuestras bendiciones. Si ustedes me buscan y me dan prioridad en la mañana, en la tarde, y soy el centro de tu vida, el centro de tu casa, el centro de tu hogar, dice el Dios, todo lo que tú crees que te hace falta, yo te lo voy a dar agregado, por añadidura. Déjame darte lo que te falta, déjame que yo entre a tu vida y demostrarte que me preocupas, que te amo y que tengo el poder para poder sostenerte. Pero quiero ver que yo soy el primero en tu vida. Al pensar en esto, hay esta clase de meditación o reflexión. Bueno, ¿qué no será Dios un ególatra? Una vez un muchacho me dijo esto. ¿Por qué siempre él y él y él? Le dije, es todo lo contrario. Dios sabe que el ser humano tiene un problema muy grave desde que nacemos. Y se llama el ego. El ego es otro de los problemas más grandes del matrimonio. Entonces, cuando nosotros nos despojamos de nosotros mismos y ya dejamos de pensar menos en nosotros mismos, mis intereses, y sírvanme, y esto y el otro, y nadie me trata bien, y comenzamos a poner todo en Dios,
sin que nos demos cuenta, nos vamos sacando de nuestra vida, de nuestra alma, esa fuerza espiritual de maldad con la cual nacimos, en estar yo, y no es ahora tú, y mientras más tú seas Dios, menos eres tú, y más nos da Él en recompensa. Porque despojarnos de nuestro ego es uno de los principales propósitos de la vida cristiana. Porque por naturaleza somos egoístas, y en el matrimonio es lo primero que encontramos. ¿Cuál es el problema del matrimonio? Ella, yo, y no me ves, y esto y lo otro, y él, y no me haces caso o me das. Y buscamos que la otra persona satisfaga lo que me falta, o que la otra persona satisfaga lo que le falta. Estamos centrados en nosotros mismos. Vean rápidamente el libro de Filipenses, capítulo 2, en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a tu esposo o estimando a tu esposa como a superiores a ti mismo. ¿Qué es esto? Despójate de tu ego y ve a tu esposa, no que ella te mande, ni mucho menos, ni que tomó el control. Simplemente nunca te consideres que porque es mujer es inferior a ti. Ya lo vimos en los días pasados. No consideres que porque tu esposo le di el liderazgo, tú vas a tener que superar su liderazgo, imponer su liderazgo y tratar de quitarle y robarle su liderazgo porque te sientes menos que él. Es lo que Dios nos está tratando de decir. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hace algún tiempo estábamos dando una conferencia en Guerrero y me acuerdo que había un hermano en la iglesia así grandote, como de 1,80, así pero fortachote, con su bigotote, y tiene una esposa así flaquita, así parecía pajarito la esposa. Y un día mi esposa y yo íbamos atrás del carro y atravesamos una zona bastante fría, ahí por como cerca de la carretera, antes de llegar a Cuernavaca. Tres Marías se llama esa zona, parece la Marquesa de Toluca. Bueno, una zona muy alta, fría. Y estaba tan frío, y el hermano traía una chamarrota así de borregote, así por acá, y la hermana junto con él. Y la veíamos mi esposa y yo, y el hermano así. ¿Qué te pasa, vieja? Le dice. Se supone que eran cristianos, eran de nuestra iglesia, pero nunca nos dimos cuenta en la intimidad cómo se trataban. ¿Qué te pasa? Pareces acolote muriendo con las alas. Y le dije, hermano, ¿te puedes parar en la gasolinera? Entonces se acercó a la gasolinera. Ya traigo gasolina, por favor, necesito ir al baño. Y cuando bajé, le toqué, le dije, acompáñame, por favor, ¿no? Y me lo llevé al baño. Le dije, hermano, ¿estás tratando a tu esposa como una sirvienta, como alguien? ¿Cómo es posible que tú no te quites la chamarra que traes de borrego y se la pongas a ella? ¿Por qué? Porque su ego nada más le llevaba a pensar en él, no en ella. No me importa que esté así. Bueno, en la noche también, cuando hay hombres, ¿verdad?, que agarran las colchas y se echan todas las cobijas sobre ellos, y la esposa se queda así saltando como chapulín por el otro lado. No, ni me importa, no, ni les importa. O sea, qué increíble. O por ejemplo ahorita, ¿verdad? Parece que el aire acondicionado está bastante fuerte en muchos cuartos, y me han dicho, no me reservo el nombre de muchas de ustedes que se acercaron a decirme, oye hermano, es que el aire está fortísimo, mi esposo está feliz, pero yo parezco pajarito sin alas. Y en lugar de que veas que tu esposa no le gusta, pues a ti te gusta, pues así se queda. Escúchame, no vives para ti, vives para ella. Y si el aire está muy fuerte, vágalo y sacrifícate a ti mismo y dale gusto a tu esposa. Muy bien. Un
gran predicador, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores en Inglaterra, dijo lo siguiente: la ansiedad no te quitará mañana tus tristezas, te robará mañana todas tus fuerzas. El estrés, la ansiedad, la preocupación nos va robando, sin que nos demos cuenta, nuestras ganas de vivir. Porque vamos a ver cómo es tan fácil pasar del estrés a la depresión. Y cuando pasas a la depresión y ya tienes 2 días, 2 días es suficiente, ya 3 días y es grave, ya una semana deprimido o deprimida, estás poniendo en inmenso, es una bandera roja, en inmenso peligro tu matrimonio, en inmenso peligro. Porque la depresión es como un contagio que se siente. ¿Quién quiere vivir con una mujer con una cara amargada? ¿Qué mujer quiere vivir con un hombre que está amargado todo el día? Que puros gritos, o sea, nunca se ríe, nunca quiere compartir con nadie. Es difícil vivir así, ¿no es cierto? Muy difícil. ¿Y todo por qué? Porque el hombre o la mujer están deprimidos. Porque están deprimidos, porque están frustrados. Hay algo de frustración en su vida, algo no les salió bien, algo no los tiene contentos para adquirir esa conducta. Y contagia esa conducta a los hijos, a los amigos, a la familia. Y es horrible vivir en ese estado. Escuchen estas estadísticas acerca del estrés. El 50% de la gente en Estados Unidos vive bajo estrés. Más del 70% de las personas en España toman pastillas tranquilizantes. El 52% de la juventud en el continente americano reporta que el estrés les mantiene despiertos en la noche y no pueden dormir. Muy bien, de acuerdo a la clínica Mayo, los efectos físicos de la ansiedad y de vivir en este estado son así: dolores de cabeza, tensión muscular, fatiga constante, debilidad sexual, gastritis. Emocionalmente, falta de descanso, falta de motivación, siempre están irritables, siempre están enojados, siempre están tristes, siempre están frustrados. ¿Cuál es la consecuencia de vivir con estas características? Comen demasiado, se enojan muy fácilmente, abusan de las drogas y del alcohol, o usan tabaco, o se aíslan socialmente y no quieren ya tener amigos ni amistades. Vean todas las consecuencias físicas, emocionales y de conducta de una clínica que no es cristiana, desde la perspectiva simplemente física. Sin embargo, escuchen, estos no son los efectos más peligrosos. ¿Hay más? De acuerdo al Instituto Nacional para la Salud Mental, dice que la continua tensión en el cuerpo de la rutina, del estrés, puede derivar a mayores problemas de salud como ataques al corazón repentinos, alta presión arterial, incremento de la diabetes, depresión y continua ansiedad. No cabe duda, pues, que un estado de irritabilidad, de descontento, de falta de paz, de estrés, de ansiedad, de demasiado preocuparme, es una de las armas más grandes que el enemigo va a usar en nuestra familia para mantenernos alejados de esa vida, y es que Jesucristo dijo: vengo a darles vida y vida en abundancia. Qué increíble que hace 2000 años Jesús nos dio la medicina para la enfermedad del siglo XXI, que es el estrés. Y hace 2000 años, ¿por qué Jesús
aumentó y estuvo continuamente repitiendo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No os afanéis por vuestra vida, ¿qué han de comer? ¿Cuál es el remedio y cuál es el estado perfecto de la salud mental, emocional y espiritual? Estar en paz conmigo mismo. Y para ello tengo que estar en paz con Dios. Porque si tengo un pecado no confesado, imposible por más que busque tener paz. Porque el pecado nos separa inmediatamente de Dios. El que esconde el pecado no prosperará. Si tú estás engañando a tu esposa, nunca vas a tener el estado equilibrado mental, emocional y espiritual. Si tú estás robando, nunca va Dios permitirte que tú tengas este estado de paz y de salud hasta que tú camines en santidad delante de Él. Si tú eres una persona que debes dinero y no pagas tus deudas, no vas a tener paz. Si tú eres una persona que no has podido educar a tus hijos, ni te has hecho amigo de tus hijos varones, ni de tus hijas mujeres, ustedes las mujeres no pueden tener paz. Miren lo que dice Salomón en el libro de Eclesiastés, en el Antiguo Testamento. Capítulo 6, versículo 1 y 2. Escuchen esto, que fue escrito hace 3000 años. Hace 3000 años fue escrito Eclesiastés. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Es el hombre a quien Dios da riquezas, tiene coches, tiene casa, tiene ropa, tiene honra. Nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero, hay un pero. ¿Qué cosa? Pero Dios a esta persona que tiene todo no le da la facultad de disfrutar lo que tiene, sino que lo disfrutan los extraños. Qué verdad tan grande. ¿Cuánta gente tiene lo que quisiéramos muchos tener? Mire, se va a Las Vegas, caras vemos, corazón no se vemos. Pero cuánta gente que vemos que aparentemente no les falta nada, lo que tienen no lo disfrutan. Pueden tener vivir en el castillo de Chapultepec, pero esa no es un hogar, es una casa, es un castillo donde viven. Si nos introdujéramos a esas casas, veríamos lo infeliz que es su matrimonio ante la gente. Ja, 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 ji, 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 jo, jo, jo. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos? Porque aun cuando tengan todo lo que ellos creen que les va a traer felicidad, necesitamos la mano de Dios para disfrutar un caldo de birria o chicharrón con mole. Ni siquiera lo que comen lo pueden disfrutar. Entonces, qué importante es que nosotros podamos entender esto. Veamos ahora algunos consejos prácticos, porque existen en muchas cosas que podemos controlar, ¿verdad? Y hay otras cosas que no podemos controlar. Entonces, lo que otras personas dicen, por ejemplo, de nosotros. ¿Cuántos de ustedes ya supiste lo que están diciendo de ti? ¿Ya supiste que te dicen el Chapulín Colorado? ¿Ya supiste que te dicen que tienes cara de perico con COVID? ¿Quién dijo eso? ¿Y por qué? Y se acuestan, y esa persona, dime quién dijo. Por favor, investígamelo. Y el hecho que oigamos que alguien habló mal de nosotros, ya nos quitó la paz. Que digan misa, que digan lo que quieran, yo no voy a hacer caso. Si ponemos la atención en lo que la gente piensa de nosotros, no podemos tener paz. No podemos controlar
por favor, Señor, cállale la boca a todos y quiero que oigan que digan que soy la más bonita. O que soy el mejor esposo y el más trabajador. No podemos controlar lo que la gente dice de nosotros. No hay ningún ser humano, no existe ningún ser humano de quien no alguien hable mal de nosotros. Nosotros, por ejemplo, tenemos redes sociales y en las redes sociales nosotros que somos figuras públicas estamos expuestos, lógico, a mayor crítica. Pero yo se los digo con todo mi corazón, Dios sabe que digo la verdad, nunca me meto yo a mis redes sociales ni a ver las opiniones que dicen acerca de lo que hablo, lo que digo o cómo vivo. Y hay otros que están viendo, ¿y qué dijeron? Hey, ¿cuántos seguidores tenemos aquí? ¿Y viste lo que dicen aquí? ¿Sabes qué? Que digan, no me interesa lo que digan, yo sé que va a haber cantidad de personas porque no somos monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Por qué te exaltas? Vamos en el tráfico. Mira más el tráfico, si voy a llegar tarde. ¿Te ayuda ese estado emocional a llegar más temprano? Fíjese, es cuestión de pensar racionalmente. Por más que ahorita, y voy a llegar tarde, y quiero, tranquilo, Padre Santo, perdí el avión. Lo perdí. ¿Y para qué andas? Perdí el tren, ya lo perdiste. Perdí el taxi, ya lo perdiste. Vas a arreglar algo alterando tu estado de ánimo, enojándote, frustrándote, comenzando a tener una actitud hacia los demás. Y ahorita no me griten, no es que perdimos el avión. Ya, mi amor, tranquilo, tómate tu chocho. Vean ustedes qué conductas tan absurdas, irracionales, ilógicas, antiemocionales, o sea, el daño que continuamente nos estamos haciendo simplemente por darle importancia a cosas que no valen la pena. O más en los periféricos, ya se te atravesó un coche, ya te tocaron y te recordaron a tu mamá y hasta a tu abuelita con el claxon. ¿Para qué te enojas? Déjalo, ¿qué pasa? Ya se te cerraron, ahorita lo alcanzo y... ¿Qué ganas? La gente está tan loca que algún día se va con una pistola y te matan. O lastiman a nuestra familia. ¿Qué ganamos? Ya el tráfico, no voy a lograr adelantarme, ni tengo alas en mi coche para poder volar sobre todos y llegar a tiempo a mi trabajo. Me pongo a descansar, me voy a relajar. Ahí me encanta el ajedrez, entonces siempre traigo, cuando tengo así cosas pongo mi ajedrez o hay tráfico en el avión, me echo una partida, 2 partidas de ajedrez y me deshago de todos los pensamientos que me pueden decir, enójate o vas a llegar tarde. No, me voy a distraer jugando ajedrez, que lo considero bastante edificante para la memoria y las cosas emocionales, y me desahogo en otra cosa, o te pones a leer un libro, o cierras tus ojos y te pones a orar, pero no nos concentremos en el problema porque no lo vamos a arreglar. Entonces, lo que no podemos arreglar, que no nos quite la paz. Ya se fue tu hija, son las 3 de la mañana. Viejo, no llega, Carmelita. Pues, ¿qué quieres, vieja? Caminando como león enjaulado aquí en el cuarto, ¿vas a hacer que regrese? Dios sabe, vamos a orar, vamos a dormir. Lo que esté haciendo no lo podemos cambiar, no sabemos dónde está, pero el estado en que nosotros tenemos no es el estado que le agrada a Dios. Vamos a hincarnos y vamos a orar. Filipenses 4, 6 y 7. Sean conocidas vuestras peticiones con todo ruego y súplica delante de Dios. Padre Santo, estamos ante ti. Señor, estamos en un estado de desesperación.
no sabemos dónde está nuestra hija, no sabemos nuestro hijo, no sabemos qué le estará pasando. ¿Estará en la cárcel? ¿Estará emborrachándose? ¿Está por acá? No lo sabemos, ni tampoco lo podemos arreglar, ni vamos a hacer que regrese. Al revés, cuando ella regrese, vamos a estar peor nosotros y vamos a acabar en el psiquiátrico nosotros. Te pedimos, Padre, que por favor tú te encargues, no importa lo que esté pasando, encárgate. Esté en la cárcel, a lo mejor necesita que esté en la cárcel y ahí se va a arreglar. Y si está haciendo otras cosas, a lo mejor es lo que necesitaba. Tú tienes control de ellos. No es nuestro hijo, no es nuestra hija. Fueron prestados. Tú tienes cuidado de nosotros. Danos tu paz. Y cuando hacemos esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, algo sobrenatural, baja a nuestras vidas y guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Me voy a acostar y dormir como un angelito, porque yo no puedo arreglar la vida de mis hijos. No puedo cambiar lo que están haciendo. Yo necesito paz con mi esposa y que lo que ellos hagan no nos quite la paz en nuestro matrimonio. Porque si estamos haciendo el matrimonio por algo que un hijo o una hija están haciendo, ¿sabe una cosa? No se lo has entregado a Dios. Hagan de cuenta que esta es la cruz y dice la Biblia, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero cuando alguien, mi hijo, mi hija, y aquí lo traes, esa es tu ansiedad, mi hija, mi trabajo, ¿por qué estás así? Porque no has venido a echar tu mochila, tu carga en la cruz. Inténtalo, pruébalo, déjalo al pie de la cruz, retírate, Padre, te dejo a ti, hijo. Te dejo mi trabajo en ti, yo quiero descansar, yo quiero tener paz. Todo lo demás yo no lo puedo arreglar. Gracias porque yo no soy Dios. Qué lindo pensamiento, no somos dioses. Somos seres humanos vulnerables, tontos, rebeldes, ¿verdad? Nos cuesta tantas cosas aprender en la vida, pero cuando aprendemos a echar nuestra ansiedad y a dejar nuestras cargas en Dios, descansamos. ¿Y saben qué es eso? ¿Y cómo se llama en la Biblia? Fe. Y sin fe, ¿qué es confiar? Si no confiamos en que Él va a tener cuidado de las cosas que nosotros no podemos arreglar, no es fe. ¿Y qué produce? Ansiedad, estrés, preocupación, etcétera, etcétera. Y así va a transcurrir nuestra vida hasta que podamos llegar a la enfermedad. Y vamos a ver finalmente en el Salmo 37, que es uno de mis favoritos, el consejo que Dios nos da. No te impacientes a causa de los malignos. O sea que las cosas, el que se te atraviesa en el coche, el que te recordó a tu mamá, los que nos odian, los que te critican, no te impacientes, que nada nos quite la paz. No te impacientes. No tengas envidia tampoco de los que se portan mal, o sea, los que hacen iniquidad, porque como hierba pronto serán cortados y como la hierba verde se secarán. Escucha, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué? Él hará. Él es Dios. Él nos dio la vida. Él nos sostiene. Él sostiene el universo. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio en Jehová y espera en Él. No te alteres, ahí está. No te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pero si tú te levantas después de orar, con la misma aflicción, con la misma tensión, con el mismo estrés, con la misma ansiedad, vuélvete otra vez a hincar, porque no has agradado a Dios. A través de la oración, cuando nos acercamos a Dios, tenemos con nuestra acción, después de estar en la presencia del Rey,
creer que realmente Él nos ha escuchado. Y además hay que creer otra cosa, que Él es galardonador. O sea que Dios nos va a recompensar todo vaso de agua que nosotros demos. Un simple vaso de agua a cualquier persona en el nombre de Jesús. Dios no es olvidador ni deudor para olvidar lo que Él nos tiene que dar, para bien o para mal. Muy bien, vamos pues en el versículo 1 a tratar de encontrar alguna definición que nos ayude a sentar nuestras bases de qué es la fe para comenzar a construir arriba del versículo 1. Es pues la fe, la certeza. La palabra hupostasis, que se tradujo certeza, es sustancia. La fe es una sustancia, es algo real, es una seguridad. ¿De qué cosa? De algo que viene. De algo, no de algo que tienes ya. Porque si lo tienes ya, ya no es fe. Entonces la fe está relacionada con el futuro. Siempre, siempre con algo que no tienes y que viene. Y que tú tienes que estar seguro que viene. No tengo trabajo ahorita, tengo 3 días sin trabajo, 2 semanas sin trabajo, pero Jehová es mi pastor. Como decía mi esposa hace unos momentos, declaro que soy tu hijo, que nada me faltará, yo voy a mantener mi paz. Mi hijo se fue, mi hija se fue, no tengo trabajo, pero yo tengo la seguridad, la certeza que aunque no lo tengo ahorita, aunque no veo ahorita a mi hija que se componga, ni mi hijo que se componga, y aunque no veo ahorita prospectos del trabajo, lo creo, lo tengo seguro porque tú lo has dicho. No he visto justo desamparado a su descendencia que mendigue el pan. Yo sé que tú me vas a dar el trabajo, Señor. Yo sé que tú me vas a sacar adelante. ¿Por qué? Porque así lo dice tu palabra. Y esta seguridad que tú tienes, dice a continuación, es una convicción, aunque tú no lo estás viendo. Muy bien, vamos pues a tratar de explicar más claramente esto. La fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. Con lo futuro y con lo invisible. Porque es algo que esperamos en el futuro, ya sea en 3 horas, 4 horas, mañana, pasado un mes, un año, no sé. Y al mismo tiempo es algo que no podemos percibir con nuestros 5 sentidos. En el momento en el que nosotros veamos algo, ya no es fe. Porque la fe está relacionada con lo invisible. En el momento que lo veo, ya no es fe. Por eso cuando alguien dice, si yo veo un milagro, voy a creer, esto es la antítesis de la fe. Porque es totalmente lo contrario. Primero tenemos que creer, como lo vamos a ver, para ver. ¿Me están siguiendo? No es ver para creer, sino creer primero para que después puedas ver la gloria de Dios manifestada. Muy bien, la fe es la certeza, es una seguridad de algo que esperamos y es una convicción de algo que nosotros no vemos. Esta certeza, ¿quién nos las da? Porque necesitamos una certeza y necesitamos una convicción para que nuestra fe sea sólida y esté basada en un buen fundamento teológico. Esta certeza nos la da la Biblia. Porque solo en la Biblia puedes encontrar las promesas que son futuras para nosotros. Dice Dios, si tú siembras escasamente, recoges escasamente. Si tú siembras abundantemente, recoges abundantemente. Si tú amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia,
no te imaginas las bendiciones que vendrán sobre tu vida. Si tú no amas a tu esposa como te estoy mandando en la palabra de Dios, las promesas mías que te tengo preparadas, no las vas a poder ver. Porque no has creído. Porque para que puedas ver la bendición en tu matrimonio, para que puedas ver la bendición en tu noviazgo, para que puedas ver la bendición económica en tu vida y en tus negocios, antes tienes que creerle a Dios y poner en práctica o en acción lo que Dios dice en su palabra. Y la convicción, ¿quién nos las da? El Espíritu Santo. Entonces tenemos íntimamente relacionadas a la Biblia con el Espíritu Santo. No podemos jamás divorciar al Espíritu Santo de la Biblia, ni la Biblia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Entonces necesitamos entender que el Espíritu Santo es un espíritu de santidad, ¿verdad? Es el espíritu de verdad, es el consolador. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo y quiero caminar con el Espíritu Santo y Él es santo, ¿podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, ¿verdad? Para que yo camine con el Espíritu Santo, tiene que haber santidad en mi vida, porque Él es santo y me toma de la mano. Pero el momento en el que yo camino sin santidad o comienzo a caminar en pecado en la vida, inmediatamente rompo mi comunión con el Espíritu Santo. Me suelta, es tan sensible como una paloma el Espíritu Santo. Inmediatamente vuela, no se hace a un lado y me encuentro caminando yo creyendo que Dios está conmigo, creyendo que el Espíritu Santo está conmigo, y estoy caminando en la carne. Es lo que se llama caminar en la carne. Y la carne es muy consagrada, ¿eh? La carne es muy religiosa. La carne adora a Dios y por acá y por allá, y sin embargo podemos hacer muchas cosas sin la ayuda de Dios en nuestra vida. Muy bien, veamos ahora que entonces la fe está relacionada con dos realidades eternas e invisibles, con Dios y su palabra. La verdadera fe bíblica está limitada a la Biblia. En otras palabras, hace algún tiempo recuerdo que unas personas me dijeron: Armando, ¿por qué eres tan incrédulo? ¿Por qué no crees que el orito que está cayendo del cielo lo manda Dios y las piedras preciosas que están cayendo en nuestra iglesia son de Dios? Y yo les contesté sencillamente: porque Dios no me manda a creer eso. Yo creo lo que la Biblia dice, pero el hecho de creer cualquier fenómeno o cualquier acción, aunque sea milagrosa, no implica que sea de Dios. Porque el diablo puede hacer fenómenos y puede hacer milagros también. Entonces, no me pueden nadie catalogar ni tampoco a ti clasificarte como que eres un incrédulo y no lo crees. Claro que lo creo, pero si está en la palabra de Dios. Pero si yo encuentro en Proverbios capítulo 2 que la Biblia me manda y me dice que busque la sabiduría y no las piedras preciosas y no el oro, ¿qué me está diciendo el Espíritu Santo con esas experiencias que se están manifestando en muchas iglesias? Que estas iglesias están tanto en la carne, que está ahora siendo engañadas. Pues quieren eso, quieren circo, maroma y teatro, quieren ver milagros, pues eso les voy a dar, como hizo Dios con los judíos en el desierto. ¿Quieren comida? Pues se las voy a dar hasta que les llegue hasta aquí. Y los atascó de codornices hasta que los volvieron el estómago. Este es un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos busca que busquemos sabiduría y que no busquemos, ¿verdad?, las cosas que está cayendo ahorita del cielo. Y mira, hermano, digo, es más diamantina que nada, hombre, esas menso. La fe está relacionada, está íntimamente ligada a la Biblia. Nuestra fe no es un trapo ungido. Hermano, voy a ir al río del Jordán y cuando vaya a Israel voy a meter una botellita el agua del Jordán
y me la voy a traer y me la voy a echar cuando esté enfermo. O la voy a poner ahí, ya casi una veladora. Voy a traer agua del Jordán y me voy a bautizar del río Jordán. El agua del río del Jordán y el agua del río Bravo y el agua del río Nilo y el agua del río Támesis en Inglaterra es exactamente igual. El río Jordán no tiene propiedades milagrosas. Es el agua de un río donde hace 2000 años el Señor Jesucristo fue bautizado, pero el agua no tiene nada de milagroso. El río es como cualquier otro río, y el hecho que Jesús y el Bautista hayan bautizado ahí no significa que va a ser agua milagrosa. Estamos retrocediendo otra vez a Roma, a la agua bendita. Antes entraba a la iglesia y le metía la mano y me hacía por mí que agua bendita, porque le hicieron así y le atribuían propiedades milagrosas. Esto se llama hechicería. Esto es vulgar hechicería. Atribuirle a un objeto, a agua, trapitos o cualquier cosa, poderes milagrosos. Esto es hechicería. Los brujos usan cosas y collares y amuletos, talismanes, patas de conejo. Todo eso está relacionado con el mundo del ocultismo, no con la Biblia. Y les hablo tan claro como el azul del cielo hoy en la mañana, sin tapujos y derecho y a la yugular. Ya no podemos andar con rodeos. Ya no podemos andar diciendo que tenemos que hablar al pan pan y al vino vino. Tú tienes que entender ya claramente qué es la fe. Y ya no estar poniendo un objeto como hace algún tiempo. Me vende un trapito y ahí va la gente y compra el trapito ungido. O te mando este anillo que lo compré en Jerusalén. O este collar que tiene propiedades y porque este predicador en tal parte lo anunció, y van y lo compran y se lo cuelgan y le atribuyen propiedades milagrosas, o ponen el trapito debajo de la almohada y se les va a quitar el dolor de cabeza, o va a traer que la maldición se va a ir de su casa. Todo eso está relacionado con el mundo de la hechicería. Eso ya no es fe. Y esa hechicería está entrando a las iglesias cristianas. ¿Por qué? Bueno, hace 2000 años en la iglesia de Gálatas, en Gálatas 5, versículo 1, el apóstol Pablo, si alguien no lo cree, les dice a los Gálatas, ¿quién los fascinó para no oír la verdad? Y esa palabra fascinar en el griego es hechizar. La iglesia de Galacia estaba hechizada, estaba controlada por demonios que habían entrado en falsos maestros y pastores que esta iglesia tenía y que les estaba enseñando a los cristianos. Es que no es suficiente la muerte de Cristo, necesitas circuncidarte, no necesitas poner árbol de Navidad, no necesitas hacer estas cosas, necesitas ahora agregarle a la obra de la cruz algo extra. Cuando la Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se finí, caput, se acabó, consumado es, no hay nada que agregarle a la muerte de Cristo para el perdón que hemos recibido. Tratar de, después de la gracia de Dios, decir que necesitamos hacer ciertas cosas para completar la obra de Cristo, estamos llamándole que fue incompleta la muerte de Cristo, y esto es una herejía. Hace algún tiempo, bueno, más bien no algún tiempo, hace algunos días, me entrevistaron en un programa de televisión. Y una de las preguntas que siempre me hacen en Colombia, en Guatemala, donde quiera que voy es, ¿qué se pierde la salvación? Siempre me preguntan esa pregunta. ¿Por qué? Porque el 65-70% de la cristiandad cree que se pierde la salvación. ¿De dónde sacaron esta doctrina? De un hombre llamado Jacobo
Arminio, que enseñó, y porque hay 5 versículos de la Biblia, nada más 5 contra más de 500 versículos en la Biblia que enseñan que la salvación no se puede perder, además que es ilógico teológicamente. Entonces estos 5 versículos parecen enseñar que la salvación se pierde, como si que te borraré del libro de la vida y que te apartaré y la rama, Juan 15, serán cortados, etcétera, etcétera, que parece indicar que la salvación se pierde. O segunda de Pedro capítulo 2, 22 al 24, que el perro regresa a su vómito, la puerca lavada a lavarse en el lodo. Pero sin embargo, cuando estudiamos estos versículos, nos damos cuenta que los sacaron de su contexto. Miren, es tan simple como esto. Cuando una persona dice que se pierde la salvación, ¿qué está diciendo? Síganme con cuidado. Está diciendo que al llegar al cielo, Pedro le va a decir: a ver, Pancho Pantera, ¿por qué te voy a dejar entrar al cielo? Y tú le vas a contestar: por la gracia de Dios, más me porté bien. Igual a la salvación. Eso es lo que se está diciendo. O sea que la gracia de Dios no fue suficiente. Ahora que ya soy salvo, necesito portarme bien, porque si no me porto bien, pierdo la salvación. Entonces, ¿qué salvación nos dio Dios? ¿Temporal o eterna? Dicen Hebreos 9 y Hebreos 10 que nos hizo eternamente perfectos y santificados. En el momento que recibes a Cristo, recibes la eternidad. Estamos ya en el reino de Dios espiritualmente. La eternidad está dentro de nosotros ya. Pero, y ahora en segundo lugar, ¿por cuántos pecados? Apunta todo esto para que te defiendas. ¿Por cuántos pecados murió Cristo en la cruz? ¿Por los pasados, por los presentes o por los futuros? Por los pasados, los presentes y los futuros. Entonces, si existe un pecado que diga que nos hace perder la salvación, Cristo tendría que volver a morir. Cristo tendría que volver a pagar por ese pecado que te hizo perder la salvación. Porque la muerte de Cristo solamente te perdonó los pasados, pero los que tú cometas, tú eres responsable. Y si hay alguno que cometas, entonces Cristo tiene que volver a morir. Y entonces ya Cristo no murió por los pecados pasados, presentes y futuros, sino solamente por los pasados. Porque los que estás cometiendo, tendría Cristo que estar muriendo muchas veces para estar pagando por ellos. Ahora, si tú cometiste un pecado que te hace perder la salvación, la pregunta de los 64,000 pesos es: ¿cuál es, Pancho? ¿Qué pecado nos hace perder la salvación? Dice 1 de Juan: la sangre de Cristo nos limpia solo de algunos. Eso dice. Ni el homosexualismo, ni el divorcio, ni el transexualismo, ni el robo, ni el crimen, ni el asesinato, ninguno de estos pecados es el pecado imperdonable. Ninguno de estos pecados es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El único pecado que no tiene perdón no lo pueden cometer los cristianos, solo los no cristianos, que es la blasfemia contra el Espíritu, rechazar la gracia de Dios. Hechos 7, 51 y 52, que es el pecado que cometieron los fariseos, que después de ver, después de oír al Hijo de Dios, después de oír la predicación de la palabra: no te quiero, no te quiero, no te quiero. Pero un cristiano, 1 Corintios 12:2, no puede por el Espíritu ni siquiera blasfemar o maldecir al Espíritu Santo. Antes de ser cristianos, todos blasfemamos el nombre de Dios. Todos blasfemamos contra el Espíritu Santo antes de ser cristianos, ¿no es verdad? Todos cometimos pecados tremendos. Ahora, cuando nos muramos, otra pregunta: cuando nos muramos, ¿cuántos van a morir perfectos? ¿Dónde está San Anastasio por aquí? O Santa Rita de Casia. Cuando muramos, vamos a morir en pecado. A lo mejor hoy en la mañana le grité a mi esposo y me muero a las 2 de la tarde, ya me morí en pecado. A lo mejor hiciste una mentira a las 3 de la tarde y te da un ataque al corazón a las 7 de la noche, ya te moriste en pecado. Te pasaste un alto y ya te moriste en pecado si chocas.
Todos nos vamos a morir con algún cierto de pecado, pero esos pecados ya fueron puestos en la cruz del Calvario. Entonces tendríamos que ir al purgatorio para pagar por esos pecados con los que morimos y no los pudimos confesar. Todo esto es absurdo y irracional teológicamente. Y podemos continuar así con los pactos, con la gracia. ¿Qué es la gracia, no? Entonces decir que se pierde la salvación es decir que es la gracia más portarme bien o hacer buenas obras para poder entrar al cielo. La fórmula está equivocada totalmente. Estás reprobado químicamente en la teología. La fórmula es la gracia más nada igual a la salvación. Las buenas obras que nosotros hacemos no son para salvarnos. Ya Cristo pagó por todas mis malas obras pasadas, presentes y futuras. Mis buenas obras que ahora hacemos, síganme con cuidado, Virgen del Socorro. Las buenas obras que nosotros hacemos después de la salvación solamente son para la entrega de recompensas o la pérdida de recompensas en el tribunal de Cristo. El cristiano ya no va a ser juzgado por sus obras en cuanto a la salvación, sino en cuanto a las recompensas. Y la fidelidad va a ser altamente recompensada por Dios. Un vaso de agua que hayamos dado, lo que hemos hecho en el nombre de Dios, pero no está relacionado ya con la salvación. Ya hemos sido justificados por la fe, ya hemos sido santificados y ya hemos sido glorificados desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que desenterrar otra vez la doctrina de la salvación en el siglo XXI y volverla a enseñar claramente, porque el pueblo de Dios en los errores en que está cayendo es por no tener bases teológicas firmes, doctrinales, de una doctrina elemental como la gracia y la salvación. Y por todos lados, porque todo el mundo lo cree, yo también lo creo. Demuéstramelo con la Biblia y lo voy a creer entonces. Pero no voy a creer que porque todos creen que se pierde la salvación, yo voy a creer que se pierde la salvación. Yo te lo demuestro y se los dije en la televisión, tenemos el debate con el que quiera y se lo demostramos, ¿verdad? Que es absurdo seguir creyendo que se pierde la salvación. Ahora muchos dicen, bueno, como ya no pierdo la salvación, me voy a portar ahora sí, le voy a dar vuelo a la hilacha, ¿verdad? Bueno, dice Gálatas 5:10 que fuimos llamados a libertad, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. La persona que dice eso, con que no puedo perder la salvación, puedo hacer lo que quiera, no es salvo. No es salvo, porque si tienes al Espíritu Santo, no vas a tratar de aprovecharte y tomar la gracia de Dios como una licencia para pecar. Eso demostraría Romanos 6, que pues pecaremos para que la gracia de Dios abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto con Cristo, ¿cómo vamos otra vez a pecar? O a tratar de pecar voluntariamente. Ya demostraría que ni siquiera tenemos la salvación. Bueno, esto es importante en relación con la fe. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos de la fe en algunos versículos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en primer lugar el Salmo 27, para que veamos cómo operó la fe en el Antiguo Testamento y tengamos bases más profundas acerca de nuestra fe. Vuelvo a repetir, la fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. La antítesis de la fe sería ver, porque caminamos por fe, no por vista. La vista queda excluida de la fe. Y si camino por vista, está excluida la fe. Una de otra están excluidas. No pueden ser las dos verdad. O camino por fe sin ver, o veo y ya no camino por fe. ¿Está claro? Es muy importante
aceptar este concepto. Si caminamos por vista, ya no necesito la fe. Si camino por fe, no necesito la vista. Cada una excluye, insisto, la otra. Esto es contrario a lo que el mundo dice. Ver para creer. Esa es la filosofía del mundo. Esa es la dimensión en la que el mundo se mueve. Nosotros hemos entrado a otra dimensión totalmente, que dice lo contrario, que necesito primero creer para poder ver. Dice el Salmo 27, versículo 13, cuando David se encontraba afligido, perseguido por Saúl, sin trabajo, escondido en una cueva, criticado, sus hijos de David se volvieron contra él. Bueno, el pobre David, ¿verdad?, tenía todo tipo de tribulaciones iguales a las que tenemos muchos de nosotros. Y David nos manifiesta y nos exhibe una verdad preciosa. Y dice el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado, me hubiera tirado la toalla, me hubiera yo desalentado, ya hubiera querido ya ni siquiera ser cristiano, ya ni siquiera quería ir a la iglesia, ya estaba harto. Si yo hubiera mantenido esta actitud mental, hubiera yo desmayado. Me hubiera tirado ya al suelo, ya no quiero ni siquiera vivir. Estoy harto de todo, de mis papás, de la iglesia, de esto, del gobierno. Y sobran cosas que nos pueden llegar a pensar esto. A menos que, repito, seas San Anselmo. Pero todo cristiano llegamos a estar, ¿verdad?, hasta, decimos vulgarmente en México, hasta el gorro. ¿No te has sentido así? No levante la mano. Porque yo estoy seguro que todos la levantaríamos. Si no has experimentado esto, lo vas a experimentar cuando estés casado, o cuando no estés, o cuando nazcan los hijos, o cuando nazcan los nietos, pero todos, hay muchas épocas en la vida en la que nos llegamos a sentir tan oprimidos por los problemas que ya no quisiéramos ni siquiera vivir. ¿Quiénes son los suicidas? Las personas que se les ha cerrado totalmente el mundo, se han sentido sin ninguna ventana, sin ninguna luz, sin ninguna esperanza, sin ninguna solución más que dejar de vivir. Escaparse por una puerta falsa. Y dice David que él había llegado a esa situación. Y entonces encontramos lo que lo salvó: si no creyera. Si no creyera, ¿qué veré? Primero, ¿qué cosa? Creyó. Y después venía la vista. Si yo no hubiera creído que voy a salir de esta situación y que Dios me va a mandar a otro esposo, otro novio, que viene el trabajo, si yo no hubiera creído en las promesas de Dios, ya desde cuándo me hubiera aventado desde el puente hasta abajo. ¿Qué es lo que nos sostiene? Creer lo que Dios nos ha dicho. Esa es la fe, lo que nos ha dicho en su palabra. Hubiera yo desmayado si no creyes. Y dice 1 Pedro 1:5 que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. En otras palabras, cuando nos encontremos así, y créame que muchas veces al mes yo llego así en la noche, en la mañana cuando me levanto, con el Señor, cansado, ¿verdad?, con problemas, presiones emocionales, el mundo, el petróleo, la caída del dólar, problemas aquí, problemas allá, familiares. Bueno, sobran cosas para desalentarnos en la vida, sobran cosas para amargarnos, sobran cosas para desilusionarnos. Entonces ahí es cuando, en lugar de que te desmayes y te rindas y digas, tiro la toalla, me bajo del caballo, ya no quiero, andamos así con el caballo, cayéndonos del caballo. En ese momento recuerdo
Oh Señor, tú eres poderoso, tú eres grande, soberano. Y comienzas a sentir otra vez en el caballo y agarras las riendas. Señor, aunque no lo vea y aunque vea todo que se está cayendo y no vea soluciones y vea el cuadro oscuro a mi alrededor, oh Dios, yo sé que tal vez hoy en la tarde o mañana veré tu bondad. Me vas a sacar del pozo de la desesperación. Me vas a pintar un nuevo futuro. Vas a solucionar mis problemas. Y por eso sigo en mi caballo y rájamonos pinto. Cuéchele velocidad. Y vamos adelante. No te me rajes, México lindo y querido. No nos echemos para atrás. Vamos 2-0. Pues ya. Puro gringote de 1.90, 1.95. No, ya no la hacemos. ¿Cómo que no la hacemos? ¿Cómo que no? Ya, ándele, ¿cómo que no la hacemos? Y eso de veras nos infunde ánimo. Porque es un cuadro físico de lo que espiritualmente debemos hacer nosotros. Crecernos al castigo. Ya en mi trabajo. Y nadie me quiere. Y me dicen risitos de oro, pero tengo nariz de corcholata. ¿Sabes una cosa? Bueno, ¿por qué comenzamos a sentirnos así? Porque estamos viéndonos en el espejo, porque estamos viendo la situación, porque estamos caminando por vista. Olvídate y desconéctate de lo que ves y lo que por tus 5 sentidos entran y conéctate con la palabra de Dios. Diario ven a la Biblia en la mañana a cargar las pilas, la energía. Chupa la fuerza espiritual que Dios tiene para nosotros, que es la que nos va a sostener. Nos separamos de la Biblia y nos vamos al suelo. Hebreos 11:27, otro ejemplo en el Nuevo Testamento de Moisés. Hebreos 11:27 dice así: por la fe, por creer lo que Dios había dicho, porque la fe nunca la desconectemos de la Biblia, por creer lo que Dios ya había revelado en su palabra en el Antiguo Testamento. Moisés dejó Egipto. Si él hubiera sido guiado por sus emociones, vean ustedes, el temor, que es el más grande enemigo de la fe. El temor. El temor es la antítesis de la fe, es lo opuesto de la fe. Si Moisés hubiera dicho, el rey, si me voy me va a mandar los soldados, me mata, me corta la cabeza, él es el emperador de Egipto. Pero Moisés no vio al emperador de Egipto, no el temor que comenzó a meterse, porque el temor así entra como la termita, ¿verdad? Y comenzamos a sentir así que, y el temor, y comenzamos hasta a sudar frío, y comenzamos a temblar por el temor, y saldrá esto, y saldrá de la operación de mi abuelita, y podremos, y dejamos que nos domine esta emoción, comenzamos a alejarnos de Dios, y comenzamos a perder el poder de Dios que está viviendo por fe. Moisés dijo, antes de tenerle miedo al faraón, antes de tenerle miedo a su abogado, antes de tenerle miedo a mi suegro, antes de tenerle miedo a mi ex esposo, antes de tener miedo de nada ni de nadie en este mundo, tengo temor de Dios. Y eso fue lo que hizo Moisés. No vio el temor del emperador, los ejércitos que tenía, y dejó Egipto. No fue gobernado por el temor, sino creyó lo que Dios le había dicho y venció sus emociones. Porque se sostuvo como viendo físicamente a Dios. ¿Eso dice? Ese está en tercera de Pancho 3:1.
Porque se sostuvo viendo algo que no se veían con sus ojos, ni se experimentaba empíricamente con sus 5 sentidos. Se sostuvo por algo que nadie podía ver, pero él sí podía ver, y podemos ver los cristianos, que es a Dios. Viendo al invisible. ¿Con qué ojos lo vemos? Con los ojos de la fe. Es un par de ojos que el Espíritu Santo nos ha entregado que el mundo no tiene. Vemos no lo que vemos, vemos las cosas que no se ven, porque las que no se ven son más reales que las que se ven. Esto fue lo que hizo que Moisés se pudiera sostener. La fe nos capacita para ver lo que el mundo no puede ver. No hay trabajo, no hay esto, no hay aquello. El mundo, terremotos, se cae. Ahora que fue el terremoto de Japón, no sé si vieron ustedes un video de los muchos que han pasado, que primero el terremoto, el tsunami y el puntillazo, la fuga de gas radioactivo. Y pasaron a una japonesita que era cristiana, como de 80 años de edad. Y está la japonesita en el video caminando y dice: aquí estaba mi casa. Y para todos lados estaba viendo, y ahí estaban mis hijos, y ahí vivía mi sobrino, y se queda la japonesita como de 80 años de edad, sin nada ni nadie en el mundo.